Ya están nuestras invitadas junto a nosotros para estar hablando de un tema muy importante y mucho más en este momento de la sociedad. Me refiero a María Morín, a Helen Terra, que están cumpliendo con una función muy importante y que ellas van a estar hablando de la misma. María, gracias por estar acá, bienvenida, Gracias buenos días. a ustedes por invitarme, buenos días. Helen, lo mismo para ti. Buenos días, muchas gracias por invitarnos, la verdad que sí. Un tema bastante importante y de mucha actualidad, que en realidad tratamos con mucho cariño desde Colibrí. Sí, ustedes son parte del Centro de Tratamiento Ambulatorio en Adicciones. Sí, nosotros somos las dueñas del centro. En realidad Colibrí surge hace mucho tiempo con una idea, un proyecto escrito, que finalmente concretamos en noviembre del año pasado. En este proyecto, hace muchos años que estoy relacionada a la temática. Yo hace muchísimos años he trabajado para la Junta Nacional de Drogas, en programas nacionales, para OEA. Bueno, hace muchísimos años en realidad que estoy trabajando en este tema, en esta temática, y capacitándome en esta temática desde el 2005. Y bueno, uno visualizaba que en Rocha era un de orden, otro tipo de dispositivos que en realidad son muy importantes, sobre todo para aquellas personas que tienen alguna clase de factor de protección en la familia o en el trabajo, o los hijos, y que bueno, que a veces un proceso de rehabilitación interno que no hay en Rocha, que implica irse del departamento, estar de repente muchos meses en Montevideo. Bueno, hay diferentes centros en todo el país, evidentemente. Es complicado para llevar adelante, es complicado para las personas, es complicado para la familia, es complicado económicamente. Entonces entendíamos que existen otro tipo de dispositivos como Colibrí, que son dispositivos ambulatorios, que tienen una carga horaria diaria de 8 horas, que tienen una permanencia en el centro de 5 días a la semana, que les permite estar, se supone que el día está dividido en 3 partes: las 8 horas de sueño, las 8 horas de esparcimiento y en este caso las 8 horas del tratamiento. Y bueno, en realidad estamos muy contentas porque, más que nada por los resultados, ¿no? Los resultados de los gurises. Sí, se ven los resultados de los pacientes. Sí, sin duda se ven. Yo conozco algunos casos, dice que es muy complicado. Sí, es una porque además es un trabajo minuto a minuto, diría yo, ¿no? Porque es bueno, ustedes lo saben mejor que yo, lógicamente. Me decía noviembre. Sí, en noviembre. O sea que algo muy nuevo. Es nuevo, en realidad es nuevo. Y sin precedentes en el departamento. Sí, sembramos, ¿no?, un precedente, sin duda. Sí, porque lo más cerca de Maldonado, ¿no? Que había algo, o que hay algo. Ambulatorio no, hay de internación que son por la Junta Nacional de Drogas, que están por ACE, que viene a ser Jagüel, lo que tú dices. Después está Dispositivo Ciudadela, que es un centro de tratamiento, seguimiento y captación de los pacientes. Y derivación oportuna. Pero no de estar, de permanencia, sí, de ambulatorio, no había nada en el departamento y creo que en Maldonado tampoco lo hay. Hasta lo que yo sé, sí. Solo hay internación, que bueno, se hacen las coordinaciones. Con lo que implica la internación. ¿Y Rocha cómo los ha recibido a este centro? Digo, porque es algo muy nuevo y mucha gente no debe todavía ni tener idea. En realidad el tiempo es tirano. La verdad que nuestro tiempo, nosotros tenemos otros trabajos, corremos todo el tiempo, o sea, ni que hablar. Y bueno, mantener un centro 8 horas donde trabajan unos cuantos técnicos. Vale destacar que algunos son pasantes, que hemos contado con voluntariado. Es un trabajo social. Es un trabajo que tienes que tener un perfil para hacerlo, no es un trabajo para cualquiera. No es exacto. Y como te decía María, o sea, los dispositivos que existen, que son bien importantes, como los Ciudadelas de todo el país, que sin duda hacen su trabajo, o por ejemplo los efectores de salud, como Comerco, como ACE, que hacen un trabajo en realidad. Se ven desbordados por la problemática.
Y por otro lado, es lo que te decía, la necesidad de trabajar la adicción, que convengamos que es una enfermedad, que es crónica, que es progresiva y que muchas veces lleva a la muerte, además del deterioro absoluto de todos los lazos familiares, sociales, económicos, que existe un desgaste en la vida de toda la gente que rodea a un adicto. Sí, afecta a todo. Y al adicto, por supuesto, que es la persona que está enferma. Y eso, que se pudiera hacer un cuidado, yo creía mucho en que se podía hacer un cuidado integral del ser humano, un cuidado integral del ser humano en general, o sea, trabajar todos los aspectos de la vida. Colibrí propone con muy buenos resultados, por suerte, un viaje hacia adentro. O sea, yo siempre les digo a los gurises que es muy fácil salir y solucionar, sería muy fácil decirles algo, les soluciono el mundo y después salen ustedes cuando está todo resuelto. En realidad la persona que es un adicto es una persona que sufre y sufre mucho. Es una persona que es esclavo a... Sí, ni que hablar, la connotación, la etimología de la palabra sería eso, esclavo es una de las traducciones y la otra es lo no dicho. Y la verdad que la experiencia me dice que hay un punto de partida en este tipo de enfermedades. Sin duda, cuando uno empieza a trabajar con ellos, que nosotros trabajamos, por ejemplo, con una psicóloga semanalmente, con operadores terapéuticos permanentemente, tenemos una licenciada en educación física, se trabaja la parte deportiva, también es técnica en atletismo. Entonces eso hace que podamos hacer un trabajo íntimo con los gurises, terminamos conociéndolos bien, conociéndolos en profundidad, sí, un trabajo personalizado, un trabajo cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Tenemos también, y debemos decirlo, tenemos gurises egresados, tenemos gurises que tuvieron 6 meses, que se fueron sin consumo, que se fueron rehabilitados y que también, que eso es como muy importante. Y después, bueno, en realidad lo que ofrece, Ahora, cuando hablamos de adicción, hablamos de droga. Hablamos de nosotros tenemos todos tipos de adicciones. Por eso porque tenemos también adictos a la comida, por ejemplo. Ah, sí. Sí. En realidad la adicción no implica siempre la sustancia. Claro. O sea, si no la ludopatía no la podrías explicar, donde no interviene ninguna sustancia y sin embargo el cerebro funciona de la misma forma, bajo la estimulación o sea, el proceso adictivo es el mismo. Incluso nosotros estamos sorprendidas con el tema de la adicción a la comida, como cuando se trabaja en grupo, cuando se trabaja familia, cuando se trabajan en talleres, cuando en todo ese tipo de cosas uno ve claramente que las personas adictas a la comida cumplen el mismo proceso de adicción, o sea, tienen las mismas conductas. Porque el consumo, o en este caso la comida, o cualquier sustancia que trabajamos casi todas, creo que lo único que no tenemos es un ludópata. Ludópata no tenemos. En todos los casos se cumplen con, yo qué sé, es una manera de resolver. El consumo como una forma de resolver, la ludopatía también es una forma de resolver. Evidentemente, cuando tú viajas hacia atrás, encuentras que hubieron momentos donde la persona, por algunas características muchas veces individuales, que también pueden tener algún tipo de origen genético, porque también es una de las cosas que está en permanente estudio, que tiene un componente genético, que tiene un componente individual, que tiene un componente de la construcción de la personalidad. Incluso vemos que de repente de una misma familia con la misma problemática tenemos una persona totalmente sana y totalmente enferma. O sea, quiere decir que a la hora de resolver, las personas resuelven de forma diferente, pero no se deja de cumplir el proceso adictivo con todo o sea, tienes que entender que la rehabilitación, o sea, la drogodependencia o la adicción no deja de ser una enfermedad que podríamos compararla con un cáncer. O sea, hay diferentes cánceres, diferentes tipos de agresividad, diferentes, algunos que se pueden extender un poco más en el tiempo, unos se tratan muchísimos años, y la adicción cumple el mismo proceso. Lo que sí la sustancia hace que los procesos se aceleren de repente en este momento, con sustancias que son realmente complicadas y que hacen que los gurises en 3 meses se enganchen, o las personas, porque Colibrí no trata a partir de los 15 años en adelante sin límite de edad.
que es muy importante porque todos los centros de rehabilitación interno tienen esas características, tienen corte por sexo, tienen cortes por edad. Tiene una franja etaria hasta 27 años. Ahí 28. está. Y eso hace que el ingreso ante la demanda sea muy difícil, entran a listas de espera. ¿Y cómo es la demanda acá en Rocha? Sí. Y estamos, creo que... Yo te hablaría de... Ya están ahí. Sí. Te hablaría de la parte de... Bueno, yo trabajo en salud mental en ACE también de mañana, la parte también como operadora terapéutica, y te diría que no es médico, no desconozco la demanda, al contrario, la vivo cada día, la padezco, y hablamos con mi compañera, eso con mi amiga, que es impresionante la demanda que tenemos en ACE. Hay listas de esperas en los centros que están coordinados por ACE, te estoy hablando de esa parte porque es la que sé, sí. de 30 personas en lista de espera. No hay lugares para internar a los adictos, no hay centros ambulatorios tampoco. Los centros que hay son de permanencia de 3 meses y puedes conseguir en algunos casos en lo privado de 6 meses, pero después la reinserción social, en el volver, en el día a día, digo, es una enfermedad que no tiene cura, que tiene rehabilitación. Tú tienes que ir trabajando todos esos parámetros después y necesitas sí un referente socioafectivo, que muchas veces en esas circunstancias no las hay. Entonces ahí digo, los equipos de adicciones de la salud pública, que es a la que yo me refiero, digo, muchas veces falta ese referente socioafectivo, y el trabajo, esto es como una mesa, ¿viste? La mesa tiene 4 patas, tú le sacas una pata que es la familia y ahí ya el individuo, el usuario, digo, es difícil que él se reinserte en la sociedad. Tenemos que estar cuerpo a cuerpo, como dice Helen, por eso nosotros trabajamos con ellos como seres integrales, digo, reconociendo a ellos como personas, que la valoración, la autovaloración personal, la autoestima, la autovalía, el tema de saber, digo, de que esto los va a acompañar toda su vida, pero que tienen que todos los días ir caminando, digo, que también puede haber recaídas. ¿Está relacionado, no, salud mental con las adicciones? Por supuesto, la verdad que yo, eso es una de las cosas que lo digo en forma personal. Creo que tengo toda la autoridad para decirlo. Yo siempre digo, nosotros cuando arrancamos a trabajar en esto, en policlínicas, yo trabajé en cárcel, en policlínica, con la policía, hace, no sé, unos cuantos años atrás, más de 10, tú veías problemas de consumo, pero tú en este momento tienes patologías duales. Exacto. Tienes trastornos, tienes enfermedades mentales, en muchos casos a consecuencia del consumo, que después de determinada edad, a partir de los 20 y pocos años, se cronifica, y aunque retroceda el consumo, la patología mental se instala, que eso es bien interesante, porque yo siempre digo, Rocha, los primeros adictos a la pasta base venían tratando de protegerse de Maldonado, me acuerdo. Se había instalado la pasta base y ellos venían para acá buscando salir de esas situaciones. Vamos a hablar un poco de eso también, o sea, el tema de ser un centro de tratamiento ambulatorio en adicciones implica tener referentes. Nosotros trabajamos siempre, sí o sí, con referentes socioafectivos. Quiere decir que nosotros fuera de Colibrí tenemos una persona que viene, que firma, que acompaña, que está en comunicación permanente con nosotros, porque si no, este tipo de procesos no para todos vale. Nosotros hemos tenido casos de personas que han tenido toda la problemática, sin embargo no tienen el perfil para estar en un centro ambulatorio. Exacto. Porque en realidad tienen conductas muy compulsivas, porque tienen otro tipo de trastornos y porque no pueden sostener. Y también porque los referentes socioafectivos que están, porque de repente es la madre, ponele, el referente socioafectivo, pero es una madre que hace muchos años que viene moderando, tratando con la patología, insistiendo, que también tiene una problemática personal, o sea, ha desaparecido la familia tipo, las familias son matriarcales, o sea, hay una cantidad de factores que inciden. Entonces, si tú no tienes un referente socioafectivo sano, que muchas veces no es el que cree serlo, eso también es bien interesante, uno lo tiene que identificar, tiene que identificar dentro del núcleo familiar el referente sano, porque cuando hay un adicto y hay una familia, hay un codependiente, que es la persona que abastece, que ayuda sin querer y con las mejores intenciones, ¿no?
Entonces esa persona trata de moderar una situación, trata de regular el funcionamiento de la familia, pero es un recurso que está agotado y debe de correrse, porque o sea, ya no puede hacer ese papel, ya no puede ser un interlocutor en la familia, ya no puede ser un moderador, ya perdió la objetividad. Nosotras en realidad, si tuviéramos este tipo de problemas, no podemos intervenir como técnicos, porque eso te quita la posibilidad de trabajar objetivamente. Entonces, Colibrí, si bien tiene muy buenos resultados, también estamos trabajando con clínicas, con personas que han venido de otros centros de rehabilitación, que ya cumplieron en Montevideo una internación y que vienen al medio, que es el gran factor y el más problemático, te diría, de cuando las personas hacen un proceso de rehabilitación, volver. Reinsertarse en el medio, en el barrio, con los mismos amigos, ¿viste? Más una cosa que ya no distingue, porque por ejemplo, así como te decía hace un rato, y por favor no quiero ofender a nadie con lo que digo, y digo, no voy a hablar puntualmente de nada, pero voy a hablar en general de todo. O sea, cuando te hablaba que el deporte es un factor de protección, la droga que hay en este momento en el fútbol es impresionante. También hay, sí. Entonces tú tienes gurises de repente. Lo sabemos porque estamos. Exacto. Entonces, estamos muy cerca de ese deporte. Es muy difícil porque es un factor de protección. El fútbol es una pasión. La pasión es algo bien importante para salir adelante. Y a la vez es factor de riesgo también, de riesgo. Exacto. Si está sí. O sea, es un tema muy complejo. Sí. Y nosotros lo trabajamos, como te digo, con una mirada multidisciplinaria. O sea, es que como debe ser, porque si no es imposible. O sea, hay que pensar en el sujeto, en la familia, en ser un facilitador, en la reeducación. Ellos muchas veces arrancan y nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con la concentración, con la capacidad de estar quieto, con la muchos vinieron a Colibrí, vinieron con una sola muda de ropa para ponerse porque no tenían otra cosa. Hace mucho que no se cepillaban los dientes, no se lavan las manos. No saben lo que es estar quietos y sostener determinados parámetros y estructuras que la sociedad nos implica tener, porque uno si se inserta en cualquier mundo, en el laboral, social, o sea, hay parámetros, hay leyes, hay normas que regulan la convivencia de las sociedades, y el adicto es un transgresor permanente. Entonces son pequeñas cosas, de repente los pones a pintar una lámina o a hacer puntitos para trabajar el cerebro y la concentración, y claro, ellos dicen volví a la escuela. Y en realidad es una reeducación. Es una reeducación. Por ejemplo, te diría, en estos últimos días inauguramos un cuaderno de sanciones por el vocabulario. ¿Entiendes? Porque son detractores de la comunicación, porque en el surgimiento, esto ya es un poco más amplio y más profundo, pero en el surgimiento de las tribus urbanas, de cuando las sustancias estaban un poco más invisibilizadas, porque no es que no existieran, pero sí estaban invisibilizadas porque la gente se escondía para consumir, se habían inventado como una especie, se empezaban a las tribus urbanas, o sea, eso de definirse, de formar parte de sentido de pertenencia al grupo. De sentido de pertenencia al grupo, arrancaron a deformar el lenguaje para poder hablar en código, y claro, esos códigos se fueron entonces muy difícil, porque vienen de años de hablar no sé, se refieren a cosas de una manera que tú no sabes lo que significa. No los entendemos, claro, escuchamos. ¿En qué idioma están hablando? Tenía otra concepción de esa palabra. Claro, y en realidad ellos lo que hicieron, inconscientemente, porque no lo saben, son conductas aprendidas también, es modificar de una forma el lenguaje que tú tienes que tener. Nosotras estamos en el tema, hace mucho que trabajamos, María desde donde está, yo de todos los lugares donde he trabajado, y entendemos que deforman el lenguaje, pero yo lo tiene totalmente naturalizado. Claro. El otro día me reía y fue una de los detonantes del cuaderno de sanciones por el vocabulario, porque no sé, te decían mi hermano es cuadrado, es redondo, salado, como un camión, parece una camioneta. No te puedes definir, no existe que yo vaya por la calle y vea una persona que vea que vea y diga esta debe ser la hermana o la tía porque es salada, es cuadrada y se parece a una camioneta. Claro.
O sea, no es que son ni siquiera malas palabras, Sí, 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 Claro. pero es un lenguaje que ellos adquirieron para poder hablar entre ellos sin ser entendido por el resto. Son expresiones que no son las Sí, sí, correctas, sí, 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 entonces... sí. Entonces el nosotros trabajamos el tema de hábitos vocabulario, saludables y de trabajamos toda que esa se, reinserción. claro, trabajamos que se laven las manos, que puedan Claro. estar quietos, que Sí, es como puedan... un vuelta a clase. Es un vuelta a clase. Es como vuelta a clase. Es por eso te decía, es un camino hacia atrás y hacia adentro. Donde ¿Tienen 10 minutos Sí, más? sí, ¿Cómo sí, no? sí, Tenemos que por cumplir con favor. nuestros auspiciantes, estamos en tiempo y después les robo 10 minutos más Sí, nada más sí. porque yo sé que andan atareadas. La pausa y ya volvemos. ...14 minutos pasan de la hora 10... ...seguimos en Vida Sport y Noticias... ...y seguimos... la charla siguió, porque realmente es muy interesante... ...y las adicciones son un tema... realmente... que están a la orden del día, ¿no? Uno lo ve en la calle... ...lo ve digo, nota el tema de adicciones droga, ¿no? Pero... como recién me decía, las chiquilinas son... Es mucho más amplio el tema, en ¿no? realidad el consumo es el último escalón de una cadena. Yo siempre le digo, el último eslabón, porque muchos gurises me dicen, sí, pero yo hace 100 días que no consumo. Sí, pero las conductas que tienes no las has cambiado. Entonces yo sé que a la hora de resolver vas a resolver así. A la primera frustración, al primer problema, tú vas a consumir. Lo que tenemos que corregir son las conductas. Ahora es fundamental la voluntad, ¿no? Que el que está pasando por esto se dé cuenta de que está enfermo y de que quiera... En el caso que quiera de, salir de el eso. caso, de Ellos que- llegan a su pozo, quédate tranquilo. en el caso de la droga Fondo. y por la experiencia que nosotras tenemos, María, corrígeme, Sí, sí. todos han estado en experiencias cercanas a la muerte. Todos. Han robado a mano armada, Todos. han estado en enfrentamiento entre bocas, se han sentido con una sobredosis, han estado tirados en un lugar donde no pueden llegar a un teléfono a pedir auxilio. Todos han pasado por un clic, o sea, en la adicción casi por lo general y con el Amenazados de muerte. amenazados de muerte. O sea, en el tema del consumo de sustancias, casi por lo general, hay que tocar fondo, Hay que tocar fondo. hay que Exacto. dejarlos que toquen fondo Exacto. y cortar la codependencia. Mm. Que es complicadísima cortar la codependencia, porque el contexto siempre es diferente. No es lo mismo matarte con una sustancia cuando llegas a una casa que tienes una cama abrigada, un baño caliente y un plato de comida, que matarte en la sustancia cuando estás en situación de calle. Exacto. Son situaciones que hacen que la enfermedad progrese de formas diferentes. Ujú. Pero queríamos dejarte algunas cosas. Yo sé que el tiempo de todos en realidad es Nunca has tirano. escuchado seguramente que el tiempo en radio es tirano. ¿No? Seguramente nunca has escuchado eso. Seguramente Ya no. agregando eso a lo que dijo Helen, sin dejar de lado que toca todas las aristas de la sociedad, desde la más vulnerable, desde la más modesta hasta la que está más alta en la sociedad, a la parte económica más alta. Digo, toca todas las aristas. Sí, sí, esto de no la es un tema de adicción. Eso pobre lo o de queremos rico. dejar- No. Exacto. Además la gente Eso cree era una estigmatización de antes. Además que la gente cree que las personas consumen de acuerdo al poder adquisitivo, No, y es si bien en realidad en el principio pueden consumir sustancias diferentes por una cuestión del proceso adictivo y del pegue. O sea, yo uso una sustancia y obtengo un determinado pegue. Ujú, La droga genera placer, claro. por eso se consume. La droga te hace evadir la realidad, el día a día, la problemática y todo eso. Entonces, yo consumo una Y es muy sustancia. accesible, lamentablemente. Bueno, Es muy a eso accesible. iba. O sea, tú empiezas, por ejemplo, de repente, por el poder adquisitivo que tú puedas llegar a tener, a consumir una sustancia. Pero después cambia el pegue y cambia la dosis. Y cuando la dosis es muy complicada, cambias la sustancia. Y existe, y esto sí que también es bien importante destacar, porque hace muchos años atrás era totalmente diferente la modalidad de consumo. Existe el policonsumo. Casi por lo general el alcohol es la droga de base, es por donde arrancan, y los gurises han consumido de todo. No es que tienen una adicción a una sustancia. En este momento suena más la cocinada en los centros de rehabilitación. Exacto. Pero El crack. en realidad o sea, la persona de mejor contexto socioeconómico, porque nosotros tenemos que ser estudiados como seres psicosociales, no podemos ser descontextualizados del medio, tenemos que ser estudiados en el medio en donde estamos. No es lo mismo una persona acá que una persona en Siberia, es diferente. Entonces existe lo que es la rueda de carro. El que más tiene termina consumiendo cocinado.
por una cuestión del efecto. Del efecto, del pegue. Del pegue. Exacto. Queríamos dejarte algunas cosas claras, vamos con María a tratar de decir. En principio, hay personas que son extraordinarias, personas con una humildad, personas que han sido en realidad referentes. Nosotras hemos ido a visitar lugares y contamos con, María dice, padrinos, sí, que son personas muy importantes, pero que son personas que pusieron todo lo que sabían y tuvieron una generosidad muy grande hacia con nosotras, que fue, por ejemplo, el doctor Horacio Porciúncula, el doctor Freddy da Silva. Acá María quiere agradecer porque está en horario de trabajo. Al doctor Alejandro Brenner, que es, bueno, ahora, hoy en día es el director de salud mental de ACE, y es una persona con la cual contamos, siempre fue desde los principios. Él nos ha apoyado muchísimo, nunca un no, siempre atiende una llamada, siempre cuando tenemos alguna duda de algún paciente nuestro, él atiende la mayoría de nuestros pacientes, digo, de Comero, de ACE, perdón, y los de Comero también los sigue él, en realidad sí. Y es una persona que, digo, con una humildad impresionante y humilde a la temática de las adicciones. Por eso yo le quiero agradecer a él, que ha sido también otra persona que nos ha ayudado bueno, muchísimo. El equipo Salud Mental de Comero también, o sea, hemos ido de a poco, porque esto es un trabajo que necesita comunicación, que necesita trabajar coordinadamente, que necesita ser articulado y es muy importante en ese sentido. Sí. La gente de Salud Mental de Comero, bueno, la gente de la unidad de género que generosamente les dio un taller, Matías Dutour, y nos vamos a olvidar de alguien que va a ser horrible. Sí. Matías fue extraordinario. Matías va a jugar al fútbol los jueves con ellos. Matías va a compartir una leche maya. Sí, Matías se ha portado, es un ser espectacular y realmente es una persona que yo le decía la última vez, el día que dio el taller, en realidad, que no tiene, él cuenta su propia historia y creo que no dimensiona lo que genera los demás, porque es impresionante. Es un ejemplo de resiliencia. Con luz propia, ¿no? Es un chiquilín brillante y además que tiene esa generosidad de aportar, de ser parte de la solución, que es tan importante en una problemática que está tan estigmatizada. Exacto. Yo siempre les digo, y se los digo a los padres sobre todo, cuando muchas veces vienen ante una recaída y te dicen, bueno, yo no voy a pagar más el tratamiento. Si fuera cáncer que tu hijo tiene, tú no me venías a decir esto. La gente de la cancha que nos ha prestado tanto la cancha, Emilio Comar, sí, exacto, yo en realidad conozco a Emilio, el otro muchacho no sé quién es, pero nos prestan la cancha, los chiquilines los jueves van todos los jueves a la cancha. El grupo Faro. El grupo de Faro que nos tiene en cuenta para todo. Te quiero decir que salimos a hacer actividades como hemos pintado la Escuela Varela, el Jardín El Sey, hemos dado talleres con testimonios en lo deportivo. ¿A qué club era? El club Al Rocha Atlético. Al Rocha. Eso ha sido como muy importante. Hay muchas más personas que han tenido tenemos un equipo extraordinario, tenemos somos 6 técnicos, de gente apasionada por la materia. Quiero decirte que en términos cuantitativos nosotros no nos estamos enriqueciendo con esto, porque si bien existe un precio de tratamiento, se dan becas, se han dado becas totales, se han dado becas parciales, se han dado medias becas. Intentamos que no incida dentro de nuestras posibilidades, porque nosotros tenemos un compromiso, nosotros tenemos un local alquilado, tenemos gastos, tenemos una cantidad de cosas. Los chiquilines permanecen en el centro, meriendan en el centro, comen caramelos en el centro, toman la leche en el centro. Tratamos de que tengan un par de championes si no lo tenían, una remera si no la tenían, un buzo si no lo tenían. Tenemos chiquilines que son únicos hijos y tenemos chiquilines que tienen 12 hermanos. 12 hermanos. Entonces tenemos situaciones totalmente diferentes y bueno, intentamos que es un trabajo que se hace a pulmón. También el agradecimiento en el equipo de salud de NACE por los chiquilines que van al médico de medicina general, que los médicos los atienden, es anotarlo y ellos van, que siempre quieren saber cómo está el organismo después del consumo, porque también hay esos miedos de cómo estarán mis pulmones, cómo si tendrá algo en sangre, y hay chiquilines que te vienen con esas preguntas y con esa, bueno, está, entonces también es mucha colaboración, desde ese punto, y nosotros, estamos muy agradecidos, estamos permanentes mirándolos,
ellos, bueno, hay alguno que llega mal, ya vamos y hablamos con él. Si necesitan algo, también ellos acuden a nosotros. Tenemos un teléfono de guardia, que eso no me quería olvidar. Sí, ¿dónde está el centro y cómo se puede el comunicar? centro está, nosotros tenemos un número de teléfono que es el 098-080-837. 098-080-837. Trabajamos con una agenda por una cuestión de que nosotros tenemos actividades planificadas en 8 horas de trabajo diarias. Entonces es muy difícil que la gente te aparezca desde la calle. Tienes que cortar la actividad, claro, porque no tenemos recursos como para decir, bueno, estamos en 2 lugares. Entonces es muy importante un WhatsApp, un mensaje de texto, va a ser respondido a la brevedad. Hacemos una primera entrevista, que en principio intentamos que fuera una entrevista remunerada, o sea, cobrar por esa información, que llegaran y que hubiera como para poder tú agendar un día donde pudieras hacer todo eso, pero bueno, al final nunca sucede, porque la gente va, necesita, está sufriendo, y uno lo abastece como puede y trata de subsanar esas necesidades. Sí. Ese teléfono funciona 24 horas, Daniel, te lo quería decir. Está 24 horas de guardia, lo tenemos cualquiera de las siempre. Dos. También es importante destacar que nosotros nos hacemos responsables de que los chiquilines vayan al médico, vayan a la psicóloga, tienen su psicóloga que los ve semanalmente o quincenalmente, de acuerdo al tiempo de permanencia en el centro, cuánto tiempo hace que están. No es lo mismo uno que hace 6 meses y uno que hace dentro hace 2 días. Exacto. O sea que se empiezan a ver primero semanalmente, después quincenalmente, y los efectores de salud, en el caso de Comero, también tienen los psicólogos que siempre están ahí, que, como te decía, Colibrí es un centro mixto, ambulatorio, privado, que trabajamos con la familia, o sea, trabajamos también la familia. Nosotros un día al mes se trabaja con la familia solamente, porque tratamos de oficiar de facilitadores, de educar a la familia, de que entiendan la complejidad de la problemática, sobre todo a las madres y a los padres, que no abastezcan de nada. O sea, nuestros gurises no pueden manejar plata, algunos ya están manejando celular. O sea, hay cantidad de cosas que hasta que no estén como en una situación de más fortaleza, nosotros intentamos que ellos puedan algunas cosas ir de a poco. Por ejemplo, acá tenemos dos que trabajan, que están trabajando, hacen su trabajo y después van a Colibrí, que también han adquirido, o sea, uno de ellos nunca dejó de trabajar porque necesitaba, y bueno, y lo están haciendo, y se pagan el tratamiento también ellos, los que trabajan, se los pagan ellos. Y ustedes me decían al principio que han visto buenos resultados. Sí. En realidad yo lo puedo decir, es clave. Lo puedo decir así. Nosotros hemos tenido casos que cuando llegaron tú decías, qué desafío esto. Desafíos personales, en lo personal, por lo que te decía, las patologías duales y de las patologías asociadas al consumo, esquizofrenia, bipolaridad, otro tipo de trastorno. Y es una de las cosas que uno siente, ¿no? O sea, nosotros estamos cada vez como más creciendo, manteniéndonos. Colibrí siempre flotó solo, se mantiene, que eso ya es una ganancia. Pero siempre tenemos miedo yo, pues en lo personal, no sé María, pero yo en lo personal siempre tengo miedo de perder la calidad, de perder. Nosotros como operadores, como técnicos, tenemos que poderlos abrazar, tenemos que poderles secarles las lágrimas. Ellos van y lloran si tienen que llorar. Entonces ellos sienten que Colibrí es su casa, porque también la experiencia es esa, o sea, llegan como perros atados con una cadena, pero después tienes que desalojarlos para que se vayan. Si no se quedan. O sea, eso ya habla de un éxito. Eso ya habla de un éxito. Ellos no se quieren ir, ellos sienten el lugar su casa. Exacto. Ellos no sienten parte de su familia, y el trabajo que se hace es personalizado, que yo siempre pienso, ante un crecimiento muy grande, si saliera, por ejemplo, que estamos trabajando en servicios de contraprestación para que más personas tengan derecho, porque tienes muchas personas que tienen la problemática y no tienen los medios, y si bien nosotros podemos hacer una beca total, necesitamos mantener el lugar. O sea que ya eso te implica, nosotros tenemos un gasto fijo que es elevado, y lo tenemos que cubrir. Entonces nos encantaría que esas personas pudieran igual tener derecho al tratamiento, que todos tuvieran el mismo derecho. Nosotros ya nos ampliamos, te voy a decir, que empezamos siendo mucho más chiquitos de lo que somos. Ahora tenemos una ampliación edilicia, estamos más grandes. Hemos tenido más ingresos también de pacientes. Sí, tenemos unos cuantos, deben ser 14 o 15. Exacto.
Hemos adquirido también otras fortalezas, como digo, otras actividades como son la vorterapia. Sí, ellos hacen muchas cosas hacen, que cocinan, que cocinan, cosen, pintan, dibujan, hacen máscaras, salen a hacer actividades que también se han sentido muy muy contentos cuando y yo me quedé asombrada en realidad, que en el taller del fútbol sobre todo fuimos a una categoría de 12 a 15 años, y cuando los gurises se pusieron o sea, me escucharon, nos escucharon y todo lo demás, pero cuando escucharon los testimonios, sí, su silencio sepulcral, y escucharon atentamente, porque hay que trabajar en la prevención, en la educación, hay que trabajar en la atención, en la educación, hay que tener en cuenta que a veces se sustituye tiempo con cosas, y que eso, que la familia... Y seguramente la época del liceo debe ser la clave, ¿no? Ahí, y en realidad a esa edad es cuando empiezan a definirse, es cuando empiezan a encontrar grupos de pares, cuando se empiezan a identificar con otras personas, y bueno, son vulnerables y están como en la edad de la... Dijeron mis padres, ojo con las juntas. Ojo con las juntas. Yo diría que hay que empezar... Es fundamental eso. Exacto. Hay que empezar a trabajar ya desde quinto de la escuela, quinto y sexto, para prepararlos. Sí, porque ya los gurises son más adelantados que... Hay un paso muy grande. Nosotros tenemos... La droga está en sexto año de la escuela, ni que hablar. Sexto año de la escuela. Eso ni que tal vez. Además, justamente por la naturalización del consumo y por lo fácil que es acceder a ella. Sí, es como ir a comprar caramelo. Pero, por favor, yo he trabajado en carpa de achique, he trabajado años en carpa de achique, pero yo me acuerdo que la última carpa que no fui, este año no trabajé el año pasado en carpa de achique, me retiré, creo, de ese trabajo, que trabajé muchísimo. ¿Recuerda los brownies de marihuana? Llegábamos, nos veían de guantes, nos veían uniformadas y nos venían con bandejas de sustancias. Claro. Entonces, que decía... Pero estamos hablando de niños de sexto de la escuela, ahí yo lo relaciono con los padres. Viene de la casa. En realidad, en lo personal pienso que la educación es fundamental. Hay problemáticas sociales que son muy importantes. Yo, por ejemplo, cuando estoy hablando de la escuela, te estoy hablando de contextos críticos de repente. Sí. O sea, tú no creas que todos los chiquilines tienen un referente. Por eso te digo que esta clase de tratamiento uno tiene que tener en cuenta también que vienen, porque nosotros hacemos la desintoxicación totalmente, o sea, entran y hacen todo el tratamiento del colibrí, pueden venir dentro de otro centro de rehabilitación para sostener por el tema de la reinserción social y laboral, pueden venir por motivación personal, en el caso de los que tocaron fondo, pueden venir porque algún familiar los trae y después se enganchan en el tratamiento. El desafío es de ellos, pero con ellos, o sea, son ellos los que se demuestran que pueden estar 100 días sin consumir. Exacto. El achique es impresionante. Otra cosa que te quería decir es que trabajamos con una cosa que se llama política de reducción de daños y de riesgos relacionados al consumo. Es una política que mucho nos gusta, pero es una política que vale. Y está establecida en la Junta Nacional de Drogas. Es una política de Estado, pero además de eso, pasa que tenemos gurises que de repente tienen un policonsumo de muchísimas sustancias, y nosotros hacemos un achique y la marihuana es parte de ese achique, ¿no? O sea, es bastante compleja y no da para explicarla en un momento, porque también tenemos patologías mentales como la esquizofrenia, que es inadmisible el consumo de marihuana, o la patología como la bipolaridad. O sea, pero se trabaja fuman en el centro, ellos hacen un break, y el que fuma tabaco, o fuma eso lo proporcionamos nosotras también. O sea, ellos no pueden ingresar con eso al centro, pero el tabaco que fuman tienen break y fuman. O sea, hacemos una chica, vamos paso a paso, por lo que te decía, el consumo es el último eslabón de una cadena, de una dificultad para resolver, de una dificultad para manejar la frustración, de una dificultad para pertenecer en un mundo competitivo, en un mundo que tiene parámetros de belleza, en un mundo donde cada día es más complejo. Cada día es más complejo, no porque el mundo sea complejo, o sea, la gente es compleja y complejiza el mundo. Entonces nosotros trabajamos esta política que es bien válida, porque también entendemos que de repente de un consumo terrible a la abstinencia es un paso muy largo y que hay que ir dando gradualmente. Eso se tiene que dar. Me surgen muchas preguntas, pero no tengo más tiempo. Es perfecto. Yo te diría algo para cerrar, que nosotras lo hacemos, aparte de lo técnico, desde el corazón, porque esto para nosotras representa mucho, para Helen y para mí.
tenemos un equipo atrás extraordinario, que sin ellos no sería posible tampoco todo esto. Nosotras, cada alegría de ellos, de los chiquilines, es una alegría para nosotros. Nosotras también nos emocionamos, nosotros también lloramos. Es que una de las preguntas que tenía para hacerle es justamente cómo hacen, porque bueno, ustedes después tienen que ir a su casa, tienen su familia, tienen sus cosas, ¿cómo hacen para sacarse eso de encima? Yo tengo una experiencia. Debe ser muy difícil. Uno de mis primeros trabajos en Policlínica fue con una niña abusada. O sea, había salido del lugar, el problema lo había captado la directora de la institución en la que asistía a ella de educación, y había sido derivada y había llegado a mí. Tenía abuso sexual por parte de su padre. Yo no le podía dejar atrás. Tú sabes que yo llegaba a mi casa y era una cosa... Este trabajo te va haciendo. Claro. O sea, uno los quiere, uno se preocupa por ellos. Yo pongo mucho límite. Ellos agradecen el límite. Y yo también trato de a veces mi marido tiene ganas, creo que, de echarme de casa, pero trato de cortarlo, de que el dolor no me... No, porque hay situaciones que son más que es imposible en un dispositivo de proximidad donde están 8 horas conmigo, con nosotras, con María, con el equipo, que el equipo es Mariana, es Patricia Univaso, es Patricia Rodríguez, es Georgina Viera, que han trabajado, que trabajan honorariamente, que hacen pasantía, porque es una de las cosas que para poder sostenerlo hicimos, que las personas fueran porque tenían la capacitación pero no tenían la experiencia. Entonces nos vamos nutriendo, o sea, es como... El trabajo social es así, además. Yo trabajé mucho, hice mucho voluntariado, y bueno, y eso, tratar de cortar, de dejar ese trabajo en el trabajo y que no es fácil. Y de volver a casa sin la problemática, porque se nos complica. Exacto. Cuando lo haces desde el corazón, cuando hubo un motivo también, en el caso de Helen quizás no así, pero en el mío hubo un motivo que me tocó muy cerca, lo viví desde dentro también, la adicción. Entonces eso te da otra fuerza y te fortalece para seguir ayudando, ¿no? Para seguir hacia adelante, y con un granito de arena que aportes es mucho, es de a poquito, esto de a poquito, y es día a día. Importante, como para cerrar, quería decir, perdóname María, porque nos vamos a ir sin duda, que nos han invitado de otros lugares y estamos tan pendientes de otros lugares que vamos a ir, que nos esperen que vamos a ir, y agradecidas contigo. Así como nombramos a muchas personas, hubieron seguramente muchos que no nombramos, a eso les pedimos disculpas, lo llevamos en el corazón. Yo esta nota la tenía programada hace como 2 meses, pero después la ola de la política nos pasó por arriba. Claro, estamos en un momento de... Todos los días venía uno diferente, entonces fui postergando, pero hasta que se dio, porque además creo que es muy interesante. Desde nuestro punto, desde nuestro trabajo, bueno, también es un aporte que hacemos, ¿no? Porque seguramente esta radio, este programa es muy seguido por la familia, sobre todo, y seguramente muchos deben estar escuchando esto y deben de tener casos, ¿no? Sí, que se queden con un mensaje positivo. Es posible salir. Tenemos una cantidad de chiquilines, llegaron en condiciones, algunos se han ido. También hemos tenido que decir, este chiquilín acá no funciona, necesita estar internado en un lugar, porque es una realidad también, pero tenemos buenos resultados. Es un trabajo de hormiga. Es el día a día. Es el día a día, pero sí se puede. Estamos a las órdenes, si bien somos un centro privado y ellos ya limitan una cantidad de personas. Acérquense, que por lo menos de repente los podemos orientar, mandarlos para otro lugar, coordinarles algo. Que también está bueno, la ayuda siempre la reciben con mucha gratitud. La familia en realidad, las familias que tratamos son extraordinarias. Hay madres que nos dicen, a mí me encantaría venir a trabajar con ustedes acá, venir a ayudar. Como tenemos gente de estos que te digo que tienen 12 hermanos, 12, y llega a fin de mes y te llevan un poquito más para comprar caramelos. Cuando sabes que les costó una enormidad juntar la cuota. Así que muy agradecido. Helen, María, muchas gracias por este tiempo, y seguramente en otra oportunidad seguiremos charlando, porque es un tema para seguir haciendo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos.